siendo uno de los programas más vistos en esta red social, aparte de la gran amplitud que tenemos en la televisión. Vamos aquí y vamos a centrarnos con nuestro siguiente invitado, que es Felipe Vallejo, analista político internacional. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Ariel? Sí, bien, todo. Gracias por la invitación. ¿Es de tu casa? Nuevo set, por lo que veo. Sí, nuevo set, nuevo set. Felipe, me gustaría que tú hicieras un análisis sobre en la actualidad de Venezuela, sobre la actualidad de Venezuela. Bueno, ¿por dónde empezar? Me gustaría saber si Nicolás Maduro, en el desarrollo de esto, le pasaría lo mismo que a Gaddafi o a Saddam Hussein, o le pasaría como a Noriega en el 89, que salió corriendo de Panamá. Si es suficientemente inteligente, Maduro va a negociar su salida digna del poder del país, muy probablemente, sí, para provocar esa transición. La historia reciente de nuestra región demuestra que la justicia o la transición pacífica del poder debe ser en la medida de lo posible, la justicia posible, como se le llama. Sí. Por tanto, hay que negociar con alguien. En este caso, Maduro es el jefe de gobierno de Venezuela, o por lo menos de uno de los gobiernos, porque tenemos dos gobiernos en Venezuela. Sí. O sea, la situación, consecuencia de la situación tan crítica. Y nadie quisiera realmente que Nicolás Maduro terminara en esa situación tan humillante, denigrante y que causaría heridas profundas en la sociedad venezolana de cara al futuro. Lo ideal sería que la transición fuera lo más pacífica y lo más consensuada posible, y eso es producto de una negociación que estaría tomando lugar principalmente o con el apoyo de Estados Unidos para que esto sea garantizado con la mayor dignidad y pacifismo posible. Sí. Como analista político internacional que eres, ¿tú crees que Vladimir Putin y Rusia apoyan a fondo a Nicolás Maduro? Porque vemos que dentro de los países que se negaron a una posible intervención estaba China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, entre otros. En el caso de Rusia, evidentemente hay intereses, porque hay un intercambio comercial importante donde Venezuela le ha tomado prestado miles de millones de dólares a Rusia. En este caso se estipula que por lo menos son 6.500 millones de dólares que todavía Venezuela le debe a Rusia. Sí. Y Rusia está diciendo, bueno, hermano, la cuota va a vencer, así que ve pagándome. El entendimiento es, el interés geopolítico es una cosa, o sea, que el muro de Berlín simbólicamente se haya mudado a Caracas, sí, y ahora Estados Unidos y Rusia estén disputando digamos, la influencia con China como tercer jugador estratégico mirando un poco de reojo. Entonces tenemos esa situación de disputa, pero también hay un tema económico, puramente económico, de qué va a pasar con ese intercambio, ese acuerdo comercial al que ha llegado Rusia con el gobierno de Maduro. ¿Se estará entendiendo en paralelo con Guaidó o con los representantes de Guaidó en caso de que el autodenominado presidente interino asuma el poder definitivamente? Lo mismo ocurre con China. Y lo de China es mucho peor, estamos hablando de 20.000 millones de dólares que todavía Venezuela le debe a China con relación a una década de intercambio comercial que supera los 50.000 millones. O sea, son cifras estratosféricas que no sabemos, ni los chinos ni los rusos saben con certeza si algún día van a ver ese dinero en el caso de que ocurra un colapso de la peor manera posible, que es con violencia, que es con Nicolás Maduro siendo linchado por la población, como los ejemplos que me daba, por ejemplo, de Gaddafi en Libia, sí, o siendo enjuiciado, en este caso, con un desenlace fatal, como fue el caso de el presidente de Irak, Saddam Hussein. ¿Cómo ves en estos momentos a Diosdado Cabello? Diosdado Cabello es el número 2, realmente. Hay un vicepresidente en funciones, digamos, pero realmente el de mayor peso después de Nicolás Maduro, sí, es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, de hecho, tiene más problemas con Estados Unidos que el propio Maduro, porque está indicado o sindicado como una de las personas que lidera prácticamente un cártel de droga en Venezuela. Y creo que la situación legal, una vez ocurra una transición potencial, lo tiene contra las cuerdas realmente. Y de hecho, Estados Unidos en ningún momento ha mencionado a Diosdado Cabello como un posible ente de negociación, sino que se está entendiendo directamente con el ministro de Defensa, por ejemplo, es lo que se ha dado a entender. Está diciendo, bueno, ministro, actúe porque hemos negociado, lo que ha dicho el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, es lo que ha dicho el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela.
estamos negociando con estas personas y en ningún momento he dado que había sonado. Por tanto, tiene mucho peso en este momento, tiene nulo peso una vez ocurre la transición y por ende con serias consecuencias para él. En estos momentos, López asumiría un gran protagonismo. Leopoldo López. Sí, Leopoldo López todavía está en situación de que sale de la casa del arresto domiciliario con el apoyo de los militares que lo estaban custodiando. Dicho sea de paso, una situación así no ocurre porque ellos deciden liberar al preso político más famoso e importante de Venezuela, sí. sino que una orden de arriba. Eso fue una señal. Ahora bien, habrá que esperar si se mantiene como huésped en una de estas embajadas. Estaba la embajada de Chile, después está la embajada de España, porque ya corrió la semana un arresto, una orden de nuevamente detención de Leopoldo López. Sí. Si cae detenido o si la gente lo permite o realmente se va a desconocer esa orden de detención. Leopoldo López en este momento viene a ser como una medida o un indicador de cómo están las fuerzas y cómo está la preponderancia del poder tanto de Maduro como de Guaidó ante los demás estamentos del Estado venezolano. Y creo que si cae preso y no hay ninguna resistencia, o si no cae preso y sigue en la calle a pesar de esta orden de detención por uno de los poderes que controla Maduro, pues entonces será una victoria para Guaidó. Y la figura de Capriles, que se ha visto bajo perfil. Mermado desde aquella vez que casi el presidente para muchos sí ganó las elecciones ante Nicolás Maduro, Sí. creo que fue 1% o menos de un 1%, y se ha mermado al igual que María Corina Machado. La oposición ha tenido estas diferencias en su liderazgo por un tema de tener un impacto, de realmente liderar a los opositores. De hecho, solamente aparecía Guaidó en aquella madrugada del martes histórico en este momento, Sí. junto a Leopoldo López. En ningún momento se dejó ver mucho María Corina, solamente hizo contacto telefónico con cadenas internacionales, lo mismo Capriles. Es decir, no hay un músculo sólido dentro de la oposición y eso en cualquier momento puede tener sus consecuencias. En cambio, Maduro sí se deja ver con todos sus altos funcionarios y más importante aún con la cúpula militar, que realmente es la que tiene la llave para terminar con este trance tan largo y traumático para Venezuela. Entonces, en ese interesante análisis que tú haces, que se ve la unidad de parte de Maduro, porque se ve un ejemplo Diosdado, se ve el equipo que lo rodea se mantiene intacto, pero vemos una oposición dividida, López, vemos a Guaidó, vemos a Capriles por otro lado. Entonces, en la balanza de lo que se ve, ¿qué tú percibes? En el caso de Nicolás Maduro tiene esa ventaja que se ve mucho más compacto su equipo, aunque hay evidentes deserciones y públicas de parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, de algunos funcionarios. En el caso de Guaidó está visiblemente solo. Ahora se hizo acompañar por Leopoldo, pero no existe ese músculo, esos personajes, esos líderes que han liderado en ciertos contextos a la oposición venezolana en los últimos años. Y aquí estamos detrás tuyo, Juan Guaidó, voy contigo. O sea, no se ve esa unidad. Se puede interpretar como mezquindad, se puede interpretar como división o diferencias o discrepancias en cuanto al criterio. Entonces, ese tipo de situaciones se reflejan también en la calle, porque si yo no tengo un liderazgo bien respaldado por distintos sectores de la oposición, entonces la calle, el manifestante va a salir y no va a saber para dónde ir. Ok, estoy aquí respondiendo al llamado de la huelga, respondiendo al llamado del paro, de ir a enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿de aquí a dónde voy a ir? O sea, de aquí a dónde me traslado, con quién me traslado, cuál es el mensaje. Es decir, todo ese tipo de situaciones donde cuando la cabeza o la cúpula de la oposición no está bien compacta, eso tiene un impacto y un reflejo directo en los manifestantes de la calle. Yo vi dos opiniones que tenían una idea encontrada, que fue Steve Bannon, que era uno de los asesores de Donald Trump en la Casa Blanca, y de Mike Pompeo. Ellos dicen que Estados Unidos puede existir la posibilidad de que se haga una intervención. Ahora, se ve un amagar y no dar. Se ve un Guaidó que hoy sale a la calle, tirado a la calle, convoca a la calle, pero ya mañana eso echa dos pasos para atrás. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Lo de la intervención militar lo veo muy difícil, son tiempos muy diferentes al 60, al 70, a la década del 80, donde
se alzaron los cubanos y Estados Unidos intervino militarmente y fracasó. Entonces creo que la repetición de esos errores históricos, sobre todo en una época tan diferente, con el rechazo de plano de todos los países de la región más importantes, como es el caso de México, de Brasil, Argentina y Chile, entonces creo que la tienen muy complicada Estados Unidos de querer hacer esa intervención o de si realmente tiene la voluntad de intervenir, porque ellos dicen, están todas las opciones sobre la mesa, incluyendo por supuesto la intervención militar, pero no la queremos. Lo que nosotros queremos es una transición pacífica, elecciones anticipadas con un gobierno de transición liderado por Juan Guaidó. Eso es lo que queremos. Ahora bien, de no producirse eso, se la están jugando el todo por el todo. El gobierno de Donald Trump se la está jugando el todo por el todo, por un tema geopolítico, pero también por un tema electoral. Vienen las elecciones del año 2020. ¿Dónde están de qué nacionalidad son los ciudadanos del estado más determinante o uno de los estados más determinantes de Estados Unidos para elegir al próximo presidente? La Florida. Sí. Está lleno de inmigrantes cubanos y lleno de inmigrantes venezolanos que en su mayoría rechazan al régimen cubano y rechazan al régimen venezolano. ¿A quién está enfrentando Donald Trump? Al régimen cubano, que lo está amenazando con un embargo total, sí, y a Venezuela para sacar a Maduro y liderar y propiciar este gobierno de transición. Por ende, sí, es una situación crítica que realmente Maduro está jugando. O negocia esa transición y se va, o cae por las malas en algún momento y va a ser realmente, y sería sangriento, catastrófico y muy traumático, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Sí, dándole un giro 360 a este conversatorio, me gustaría caer en el tema del Estado Islámico, que vemos que está resurgiendo de nuevo. Vemos ya que su líder apareció haciendo, siempre ellos aparecen mandando mensajes subliminales, como en el pasado Bin Laden, ahora le toca a Abu Bakr al-Baghdadi, que es el jefe del Estado Islámico. Que reapareció ahora. Que reapareció ahora. Que lo habían dado por muerto. Por varias veces lo han dado por muerto. Sí, en Rusia, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, aquella vez, Jim Mattis, dijo que hasta que no lo vea, no es posible. No es posible confirmar. Y míralo ahí donde apareció. Más viejo, de hecho. Sí, más viejo. Entonces, ¿cómo tú ves la reaparición de Abu Bakr al-Baghdadi en estos momentos? Bueno, ¿crearía tensión mundial? Hay que conectarlo con el hecho de que Donald Trump el año pasado, a final del año pasado, llamaba a salir de Siria porque ya habíamos logrado el objetivo de derrotar al Estado Islámico. Sí. Y comenzó a sacar a los 2.000 soldados que tiene en Siria. No son muchos, pero es un apoyo más que nada importante de asesoría que le estaba dando. Salen los norteamericanos de Siria, se recrudece la situación, reaparece el líder y además da un golpe de efecto en Sri Lanka con este atentado terrorista del cual se hacen los autores. Sí. Creo que todavía no estamos al punto de decir ha resurgido con fuerza, pero sí hay células todavía muy persistentes con relación al Estado Islámico. Para mí no se ha derrotado de manera definitiva, se ha sofocado el fuego, o sea, se ha bajado la tensión de aquel fuego del Estado Islámico que en un momento tenía hasta prácticamente un país completo. En este momento están mucho más débiles, pero todavía no están derrotados y eso hay que mirarlo muy de cerca. No es momento de decir que han resurgido, pero definitivamente que derrotados totalmente no están. Felipe, muchas gracias. Te vamos a invitar de nuevo para socializar ese mismo tema, para que la gente quede pendiente de ese tema. Yo quiero que tú des tus redes sociales para que te empiecen a seguir en Twitter, para que vean tus análisis. No, con mucho gusto y siempre ya veo esto como mi casa. Claro. Y me pueden seguir en cualquiera de las redes sociales como Felipe Vallejos. Sí, Felipe, pronto haremos también una sesión exclusiva para que tú traigas esos temas que tú manejas, para que el público haga un intercambio de impresiones a través de la televisión contigo. ¿Cómo lo ves? No, con mucho gusto, un honor para mí primero que nada y compartir con tu audiencia, Ariel, será verdaderamente un placer y de establecer estos temas de interés internacional que muchas veces los vemos tan lejanos, pero que de una u otra manera van a incidir ya sea de manera directa o porque la tendencia así lo indica. Pues muchas gracias, Felipe. Gracias, Ariel. A ustedes, hasta la próxima.